Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento. Y tengo el gran honor de poder hablar con Miguel Ángel, que es un amigo mío, pero por un motivo especial. Y es que él conoce muy bien la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio que ha divulgado y divulga por el mundo entero Jean-Pierre Garnier Mallet, y ahora tenemos la oportunidad de hablar de ella en italiano para todos vosotros. Entonces, para irnos situando, primero, ¿quién eres tú, Miguel Ángel? Habla de ti un poquito, una hipnosis biográfica, y por qué piensas que estás aquí. Bueno, pues mira, en primer lugar, buenos días a todos los oyentes que escuchen esta grabación. Me alegro mucho de poder ser invitado por Marcos Amadio. Es una persona pues, la que quiero mucho y sintonizo mucho con él. Y bueno, me presento un poquito. Yo estudié en mis tiempos más jóvenes Ingeniería Técnica Industrial, que no ejercí al final porque tuve una experiencia espiritual y me fui a buscar esa experiencia espiritual en otros sitios, monasterios, etcétera. Tuve una experiencia, se podía decir, mística y tal. Y bueno, después de un largo recorrido en monasterios de España y de Francia, no encontré allí lo que yo buscaba. Entonces seguí buscando porque yo soy una persona que busca la verdad. Y he estado en muchos caminos, he hecho muchos recorridos, muchas perspectivas, pero ninguna me ha convencido. Estudié teología también, aquí en la Facultad de Teología de Bilbao. Hice todos los cursos y hice el doctorado también en teología, soy doctor de la Iglesia Católica. Y bueno, también he profundizado mucho el tema del cristianismo, de las religiones, etcétera. Y hasta que conocí en el año 2020 la teoría del desdoblamiento de Jean-Pierre Garnier Mallet. Yo no conocía nada de ella. Una amiga mía de México, que no la conozco más que virtualmente por Facebook, creo que tenemos muy buena amistad, me habló que había unos grupos en Facebook que hablaban de la teoría, me apunté a ellos, empecé a escuchar lo que decían, me pareció interesante, vi que había libros de Garnier, fui comprándolos, fui leyéndolos, me parecieron difíciles de entender, sobre todo el de Cambio a tu futuro por las aperturas temporales, y entonces me decidí a las formaciones del doctor Garnier, y he hecho 9 formaciones, 3 iniciales, 3 SOS 1 y 3 SOS 2. Lo de SOS quiere decir que es un poquito más avanzada que la inicial y tiene 2 partes, la 1 y la 2, ¿no? Y después de eso, pues entendí mejor los libros, entendí mejor la teoría, seguí profundizando y empecé a aplicarla a mi vida, que eso es lo importante. Pues puedes entender pues toda la teoría, si no la aplicas después no te sirve en tu vida, ¿no? También he conseguido todos los artículos científicos del doctor Garnier, los tengo todas sus fórmulas matemáticas, físicas y geométricas, etcétera, que no son fáciles de entender. Pero bueno, lo que me ha llamado la atención es que esta teoría es muy holística y además tiene una base científica, matemática muy fuerte y es demostrable y se entiende desde la lógica, cosa que de las religiones, por ejemplo, tienes que creer. Si no crees, por ejemplo, pues ya no perteneces a esa religión, ¿no? Porque está basada en dogmas, postulados, etcétera. Y sin embargo, la teoría no, la teoría se habla de certeza digna de fe, es decir, que hay una certeza que te posibilita creer, ¿no? Hay una lógica. Y dice el doctor Garnier que si no entiendes la lógica, que no la sigas, De hecho, esto que has comentado de tu perfil biográfico, creo que es importante para lo que estás haciendo. De hecho, yo te conocí a través de unas entrevistas y de unas participaciones tuyas en las que hablas de la teoría, que después entraremos un poco más en detalle, pero que ya anticipo que desde mi punto de vista uno de los 2 aspectos que tú en tu persona has vivido en esencia, es decir, por un lado la formación técnica, la formación de ingeniero, es decir, la parte científica, pero también tú has tenido una parte espiritual importante que ha cambiado tu vida o cambió tu vida, es decir, es trascendental, ves la trascendentalidad de la vida. Entonces tú unes los 2 aspectos, es decir, te ha permitido ver en la teoría de Jean-Pierre ese aspecto científico en la que está basada, pero ese aspecto, vamos a llamarlo así, espiritual para entendernos, que de alguna manera también la completa, o sea, que eres una persona idónea para poder hablar desde las 2 partes, porque lo has comprendido y lo has entendido científicamente,
en su lógica, pero también en su parte espiritual. Ahora hablaremos de Jean-Pierre, pero estamos hablando de Jean-Pierre y la teoría, para situarnos, o para situar a la gente. ¿Quién es Jean-Pierre Garnier-Mallet? Pues mira, Jean-Pierre Garnier-Mallet es un físico, doctor en mecánica de fluidos, de padre militar. Él también trabajó con militares, que tiene una amplia experiencia en lo que es el mundo de la física, de la matemática, etcétera, ¿no? Y él en un principio no se planteaba escribir libros científicos, se planteaba escribir libros más bien de ensayo, de novela, pero no se sabe muy bien por qué recibió como una especie de intuición que le llevó a plasmar y a entender la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo y plasmarla en fórmulas matemáticas. Que esto de la ley de la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio se conoce ya desde antiguo, según dice el doctor Garnier. Hay muchas civilizaciones que conocían la ley de los tiempos, que se llamaba, ¿no? Pero plasmada en matemáticas y en física no estaba. Entonces esta labor la ha hecho el doctor Jean-Pierre Garnier. Es un físico que no está inscrito en ninguna universidad, en ninguna institución, por eso no tiene apoyo. Su teoría ha sido reconocida en parte, pero no es divulgada en universidades, ni en institutos, ni en nada. No es reconocida por la ciencia ortodoxa, vamos así decirlo. También me llama mucho la atención su silencio, el silencio de la ciencia, que simplemente no para alabarla, sino ni tan siquiera para criticarla. O sea, porque es que no se habla de ella, ¿no? Es una cosa que está ahí, pero que no se habla, ¿no? Y es una teoría holística que te abarca todo, ¿no? Te abarca y te responde a las preguntas de por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la realidad. O sea, tiene una metafísica muy potente, muy importante también, aparte de las demostraciones matemáticas. Yo Jean-Pierre Garnier no le conozco en profundidad, sí que lo conozco de las formaciones, pero no he tenido el placer de poder sentarme con él para poder hablar y preguntarle en persona, en directo. Pero me parece una persona que sabe mucho, evidentemente sabe más de lo que dice en las formaciones y en los libros que escribe y las conferencias que da, etcétera. Y según me han dicho los últimos que han ido a las formaciones, que yo hace tiempo que no voy, se le ve rejuvenecido, se le ve con una gran potencia intelectual todavía y físicamente se le ve bien porque hace viajes a Hispanoamérica, México ha estado hace poco, y dice que quiere llegar hasta el año 2033, que según parece va a ser la fecha tope de la sexta explosión solar, que pueden suceder cosas impactantes para nuestro planeta. Y bueno, pues que es un ser especial que nos ha regalado, no especial porque sea extraordinario, que ha sido elegido para explicarnos esta teoría y difundirla en el mundo. Entonces, a mí me ha llegado y es lo que más me ha gustado de todo lo que he visto en mi recorrido existencial. Yo que busco la verdad, yo creo que es lo que más se acerca a la verdad. No digo que sea la verdad completa, pero que es lo que más está más cerca de la verdad encuentro, después de haber buscado mucho. Entonces, incluso con lo que comentábamos antes, el hecho de que eres un hombre de ciencia que luego tuvo una experiencia espiritual trascendental, digamos que en la teoría del desdoblamiento de Jean-Pierre te ha permitido encontrar el nexo de unión de esas dos realidades. O sea, a nivel personal te ha aportado algo, te ha dado algo, ¿correcto? Es totalmente correcto, es decir, que a tal punto de que hoy en día yo sé por qué estoy aquí, porque la teoría me lo responde, sé para qué estoy aquí, porque la teoría me lo responde, sé de dónde vengo, porque la teoría me lo responde, sé a dónde voy después de la muerte, porque la teoría me lo responde, sé qué espera al final de los tiempos. O sea, todo eso te da como una certeza digna de fe, que te da como una serie de tranquilidad y de paz, pero lo sabes desde la lógica también, no solamente es una creencia como por ejemplo en el cristianismo, ¿no? Que crees en la resurrección de Jesús, crees en el cielo o crees en el Dios Trino, pero te lo tienes que creer porque no se puede demostrar. No se puede demostrar, o te lo crees o no te lo crees. Sí, dice que algunos le vieron resucitado, sí, pero han muerto todos. Tienes que creerte que aquellos que dicen que lo vieron resucitado, pues decía la verdad y a ver qué vieron, a ver qué experimentaron, ¿no? Pero es que aquí lo puedes experimentar tú si aplicas la ley, ¿no? Y esa es la otra parte buena de esto, ¿no? Lo que dice el doctor Garnier, tú cuando estás delante de un televisor lo que te interesa es ver tu película favorita. Le das un botón y ya está.
Punto. Que después quieres ver cómo funciona el televisor por dentro, pues lo desmontas y tal, y ves todos sus microchips, sus transistores, etcétera. Pero primero has disfrutado de la película. Aquí se trata de lo mismo. Primero se trata de aplicar la teoría en tu vida y ver que funciona. Y después, si quieres profundizar más, pues ahí tienes todas las fórmulas físicas, matemáticas, te puedes meter hasta la profundidad que tú quieras. Pero lo que se trata es que tú la vivas en el día a día. Eso es importante. De hecho, el micrófono cerrado te contaba que yo conocí a Jean-Pierre también como tú, tuve esa oportunidad. Y solamente como introducción para la primera pregunta y ya para entrar ya de lleno. Ya sabemos quién es Jean-Pierre, el personaje, ya has dado algunos atisbos de la teoría, has hablado del desdoblamiento, incluso a nivel personal de dónde vienes, o sea, de dónde venimos, de dónde vienes tú, a dónde vamos, a dónde vas tú, en fin, todo eso hablaremos del final del ciclo de tiempos, de explosiones solares, es decir, estás ya dando muchas pinceladas. Pero yo coordiné, y este es el motivo de la primera pregunta, yo coordiné una entrevista en un diario muy famoso español y tuve la oportunidad de estar allí presente. Y la primera pregunta que le hace a la periodista es: hábleme, señor Garnier, de la teoría como si fuese un niño de 5 años que me permita entenderlo. Entonces, es la misma pregunta que te hago. Como si fuésemos niños de 5 años, y lo digo con todo el respeto y todo el cariño. ¿Qué es la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio de Jean-Pierre Garnier? Pues primero hay que decir que es una teoría científica. Es física matemática, se puede demostrar y está demostrada física matemática. Luego tiene una base científica demostrable. No es un Perdona que te interrumpa. Quizás por eso, cuando se dice que es una teoría, es porque, digamos, no está aceptada, digamos, oficialmente. Eso y quizás por eso la ciencia no la acepta. O sea, ni siquiera habla mal de ella, porque para hablar mal tendría que poner lo opuesto. Entonces prefiere, como si no existiese, el avestruz, pongo la cabeza y si no lo veo, no existe. Entonces, la teoría de Jean-Pierre es mucho más seria. Hablamos que es teoría para entenderlo, pero en realidad es una realidad demostrable empíricamente, o sea, por ciencia, ¿correcto? Sí, está demostrada, o sea que, y además sus fórmulas son irrebatibles. Pasa que lo que dices, que no quieren entrar a sacar la teoría y a desmenuzar y a decir, pues no estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto, aquí lo otro. No quieren, porque es una teoría revolucionaria, que habla, por ejemplo, de velocidades superiores a la velocidad de la luz. Einstein dice que no hay velocidades superiores a la velocidad de la luz. Entonces, Jean-Pierre habla que hay 2 velocidades superiores, pero bueno, ya entraremos en ello, ¿no? Entonces, en plan sencillo, aparte de decir que es una teoría científica que no es aceptada por la comunidad científica todavía porque es revolucionaria, muy revolucionaria, está demostrada y se basa sobre todo en lo que se llama la ley de la anticipación. Es decir, que nosotros recibimos informaciones entre medio segundo antes y 0,7 segundos antes de que nuestro cerebro sea consciente de ellas, ¿no? Entonces, lo que quiere decir Garnier con eso es que nuestro cerebro no produce ningún pensamiento. Esto es lo más chocante y lo más difícil de entender para las personas que se creen que somos nosotros los que generamos los pensamientos, etcétera, ¿no? Entonces, Garnier dice que no, que el tiempo está desdoblado. Y así, resumiéndolo muy muy brevemente, sin entrar en muchos detalles, porque estamos hablando para niños de 5 años, podemos hablar de que hay 3 tiempos fundamentales que son el pasado, el presente y el futuro, pero no son tiempos cronológicos, lo que yo he vivido en el pasado, lo que vivo en el presente y lo que viviré en el futuro, no son tiempos cronológicos, son tiempos simultáneos que se dan a la vez, donde existen seres como nosotros que viven una experiencia, pero a diferentes velocidades. El pasado, le llamamos pasado porque es un tiempo más ralentizado respecto del nuestro. El nuestro, digamos que es el tiempo normal, y después está el futuro, es un tiempo muy acelerado, ¿vale? Entonces, realidades que coexisten al mismo tiempo a velocidades diferentes y que la llamamos pasado, presente y futuro, e interactúan entre ellas, ¿correcto? Sí, interactúan entre ellas y hay una transmisión de informaciones entre el pasado, el presente, el futuro y el pasado. Es decir, se da todo un circuito de informaciones que se lanzan preguntas, que el pasado lanza una pregunta, que el presente intenta responder, que a su vez hace más preguntas que el futuro intenta responder, y el futuro hace la síntesis y se las envía al pasado,
el pasado hace la síntesis mejor y nos la envía al presente. Siempre recibimos las mejores informaciones si estuviésemos en lo que se denomina el estado inicial o el espacio inicial o el espacio del creador, cosa que no estamos ahora, pero bueno, ya volveremos a eso, ¿no? Entonces la anticipación es recibir las mejores informaciones antes de que seamos conscientes de ellas. Recibimos dos tipos de informaciones. Una 1/3 de segundo antes y otra 2/3 de segundo. Las de 1/3 de segundo antes son las del futuro y las de 2/3 de segundo serían las del pasado, ¿vale? Entonces, lo importante es lo que hemos dicho, ¿no? Que el tiempo está desdoblado, el espacio está desdoblado, que hay una ley que se llama la ley de la anticipación, que no producimos ningún pensamiento, nuestro cerebro no produce pensamientos, simplemente los recibe y los lanza. Es como una especie de receptor emisor. Y eso es lo más difícil de entender para las personas porque ellas se creen que son ellas las que crean todos los pensamientos que están en su cabeza. Y decirles que no es así, que son los pensamientos que tienen en este momento son sugeridos por otros seres de otra realidad que llamamos futuro, eso es complicado de entender para la mayoría de las personas y puedes decir, bueno, este chaval o este chico está loco. Yo sé muy bien quién soy yo sé cómo funciona mi cerebro, yo tengo mis recuerdos, yo tengo mis imaginaciones, yo tengo mis memorias y es mi cerebro el que crea todo. Pues según la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio, esto no es así. El cerebro es como un receptor emisor y entonces lo que pasa es que recibimos informaciones sugeridas. Todo lo que recibimos es sugerido por un futuro que vive una realidad simultánea a la nuestra, pero más acelerada. Eso sería para empezar para abrir boca de lo que es la teoría del desdoblamiento. Es decir, hay una pregunta hecha en el pasado que el presente, digamos, la recibe y la proyecta al futuro para encontrar esa respuesta. De hecho, Jean-Pierre siempre habla de su teoría, de esto que tú estás explicando, como un principio vital, es decir, es la clave de la vida, es como el respirar, es la base del funcionamiento de la vida, es decir, el desdoblamiento de los 3 tiempos. Entonces, ¿qué función tenemos nosotros estando aquí ahora? Estamos en el pasado, estamos en el futuro, estamos aquí porque tenemos una responsabilidad sobre un futuro, estamos aquí por casualidad. ¿Qué has entendido tú de lo que dice Jean-Pierre al respecto? Pues he entendido mucho. Y gracias a Dios he podido entender mucho. Lo que pasa es que explicarlo verbalmente va a ser un poco complicado. Lo voy a intentar explicar, porque no tengo esquemas, no tengo nada como tienen otros. Lo voy a intentar explicar. Hay un iniciador del movimiento de desdoblamiento en nuestro horizonte de observación que es nuestro sistema solar, que le llama la teoría el creador, ¿vale? El creador. Este creador, que es un ser inteligente, que tiene un cuerpo físico y un cuerpo energético, se acerca a nuestro horizonte de observación, que es el sistema solar, y quiere conocerlo. Pero para no perder su memoria, no entra en él. ¿Qué hace? Se desdobla y mantiene su memoria fuera para mantenerla intacta. Entonces se desdobla, él va por la parte tangencial, por fuera del horizonte, y se desdobla en lo radial. O sea, entra dentro del horizonte para hacer la experiencia. ¿En qué se desdobla? Se desdobla en otras criaturas inmortales que tienen también cuerpo físico y cuerpo energético, que somos nosotros, pero no en esta situación, en la situación inicial. Y a su vez, estas criaturas inmortales se desdoblan también para responder a las preguntas del creador y hacer otras, en otras criaturas inmortales que tienen también un cuerpo físico y otro un cuerpo energético, se llaman los dobles de esas criaturas. Entonces tendríamos en el espacio inicial 3 tiempos: el tiempo pasado, donde está el creador; el tiempo presente, donde están las criaturas inmortales; y el tiempo futuro, donde están los dobles de esas criaturas inmortales. Entonces hay una circulación de la información perfecta, es decir, están siempre en benevolencia. Hay miles de millones de criaturas inmortales en ese espacio del creador y se da la benevolencia telepáticamente entre todas ellas. Entonces, mientras eso funcione, la síntesis que va a recibir siempre el creador va a ser benevolente y la síntesis que va a recibir las criaturas siempre es benevolente. Y cualquier pensamiento que le llegue a una criatura inmortal le llega a las miles de criaturas que están allí porque están en benevolencia. Entonces todo estaba bien. Éramos felices, éramos inmortales, nuestras células se regeneraban totalmente porque la energía que dábamos con la pregunta es la misma energía que recibíamos con la respuesta. Entonces todo se regeneraba y no moríamos, éramos inmortales. Allí, en ese espacio inicial, el espacio del creador,
no tenemos sexo, somos seres andrógenos, no tenemos linaje, es decir, no hay padres, madres, hijos, etcétera, todos somos iguales. Y todo estaba bien, pero hubo un pequeño fallo, por eso estamos aquí. Ahora vamos a explicar lo del fallo. Que el desdoblamiento del tiempo no solamente se desdobla en el espacio inicial, sino que hay otros 3 espacios más. Más allá del espacio inicial está el espacio de tinieblas, más allá del espacio de tinieblas está el espacio de los infiernos, y más allá del espacio de los infiernos está el espacio de la noche de los tiempos. Pues algunos de nosotros que estábamos en el espacio inicial, criaturas inmortales que no somos como somos ahora con este cuerpo de mamífero, sino criaturas inmortales con un cuerpo físico inmortal y un cuerpo energético inmortal, se nos ocurrió la idea de hacer una aventurilla, diciendo ¿qué habrá más allá del espacio inicial? Y si podemos vivir lo mismo que vivimos aquí fuera de este espacio inicial. Entonces generaron potenciales peligrosos para el colectivo, porque no venían de la síntesis del creador, sino que fueron generando por ello estas mismas preguntas que se generaron, pues hicieron peligrar la benevolencia de todo el espacio inicial. Entonces hay un mecanismo de autoexpulsión para preservar la benevolencia total de todo el espacio inicial. Aquellas criaturas inmortales que se salen de la benevolencia o generan potenciales peligrosos, que pueden ser buenos, pero no para todo el conjunto. Y si no son buenos para todo el conjunto, no son buenos para todos. O sea, si entiendo bien, es como si la existencia de esos dobles originarias, que es el creador desdoblado, responden a una pregunta que no es la pregunta que se ha hecho la fuente original. Exactamente. Esto es lo que vendría a ser en la Biblia lo que dice: no probéis el fruto del árbol, pero porque no es necesario que lo hagáis. Es decir, los dobles a su vez han hecho una pregunta que ha originado otras realidades, y que esas realidades no se corresponden a la pregunta del origen. Es como si, por ejemplo, en lenguaje coloquial, mi padre o mi madre me mandan a comprar pan, y cuando yo estoy en la calle, en vez de ir a comprar pan, decido ir a comprar fruta o ir a una discoteca, y ya no respondo a la idea original que me ha puesto en la calle, ¿correcto? Sí, la síntesis benevolente que tú te recibías, y que era la mejor respuesta a todas las preguntas que se han hecho en el circuito de la anticipación, entonces tú decides no aceptarla y aceptar otra idea que te viene diciendo: ¿y si hacemos esto fuera de este espacio inicial? Claro, eso perturba el equilibrio benevolente de todo el sistema del espacio inicial, el espacio del creador, y hace que esos miles de criaturas tengan que salir de allí, para no perturbar el equilibrio benevolente que se vive allí permanentemente en telepatía. Entonces muchos de nosotros, por eso estamos aquí, pues decidimos hacer esa aventurilla. ¿Y qué pasó? Pues tuvimos que salir del espacio inicial, porque creamos potenciales peligrosos que fueron al futuro del siguiente espacio, que es el de tinieblas. Ahora puedo decir números y tal, pero es para no liar a la gente con números. Igual lo digo después, porque no tengo esquemas y se van a liar. Entonces, ¿qué pasó? Que los cuerpos energéticos de los cuerpos físicos inmortales salieron de su cuerpo físico inmortal y fueron al cuerpo de sus dobles. Y ahí prepararon la encarnación. ¿Para qué prepararon la encarnación en el siguiente espacio del espacio de tinieblas? Para poder llegar al futuro de ese espacio de tinieblas y poder arreglar los potenciales que habían desarreglado. ¿Y cómo lo hicieron? Pues desde el cuerpo físico inmortal del doble con su cuerpo energético, estaba también los cuerpos energéticos de los cuerpos inmortales del espacio creador, y ahí hubo un plan. Es decir, tenemos 25.920 años de un ciclo de desdoblamiento en el sistema solar, en este tiempo del espacio de tinieblas. Entonces, tenemos que conseguir encarnar en el tiempo 4, el presente de ese espacio, para que de alguna manera el cuerpo energético doble, pueda ir al presente y de ahí, mediante el sueño paradójico, ir al futuro después para arreglar esos potenciales. Es decir, antes estábamos en 3 tiempos, estábamos en el pasado, en el presente, en el futuro, y ahora estaríamos solo en 2. En el pasado estaría nuestro doble, en el presente estaríamos nosotros encarnados, y en el futuro no tendríamos a nadie. Entonces no se da la anticipación perfecta, y tenemos que estar en los 3 tiempos para que se dé la anticipación. ¿Cuál es el truco para que eso se pueda producir de una manera imperfecta? Que nosotros encarnásemos en el tiempo 4 del espacio de tinieblas
Y como estamos encarnados en la piel de un mono o un mamífero, ese mamífero tiene lo que se llama sueño. Dormimos por la noche. Y hay una parte del sueño que se llama sueño paradójico. Y en ese sueño paradójico se puede dar intercambios de cuerpos energéticos. Nuestro cuerpo energético se puede intercambiar con el cuerpo energético de nuestro doble, que puede venir a nosotros, y hacerle de trampolín para que vaya al futuro de ese espacio de tinieblas. Y allí están los potenciales que tenemos que arreglar. Y cuantas más veces hagamos bien el adormecimiento y en el sueño paradójico, el doble va a poder ir más veces al futuro para arreglar esos potenciales peligrosos y así poder algún día poder regresar a nuestra realidad, porque esta no es nuestra realidad. Hemos venido aquí pues por una aventurilla, por haber hecho mal la anticipación, pero recordando que nuestro sitio es el espacio inicial, el espacio del creador, no el espacio de tinieblas. Y estamos ahora en una situación muy difícil y muy dificultosa, que podemos ir ampliando, ¿vale? Esto que has explicado tú, entonces, explica en base a la teoría, en la metáfora de la Biblia, cuando dice que Adán y Eva, al ser expulsados del paraíso, tomaron conciencia de su cuerpo y se avergonzaron. Es decir, es como si, siendo cuerpo físico y cuerpo energético, hubiese cogido preponderancia al cuerpo físico y a partir de ahí se vive en una realidad que ha de servir como trampolín para arreglar una realidad futura. ¿Correcto? ¿Si he entendido más o menos así? Sí, más o menos, para no liar a la gente, porque sin esquemas y todo esto es complicado, habría que explicarlo con tiempos y todo para que se vea más visual, pero yo no tengo esos cuerpos ni nada de todo eso. Entonces hemos cometido un error. Hemos salido del espacio inicial, que no teníamos que haber salido, hemos ido al espacio de tinieblas, que es un espacio, por eso, de tinieblas. Cuanto más te alejas del creador, de la luz, estás más en las tinieblas. Es un tiempo más acelerado y entonces, pues aquí no vivimos en nuestra realidad. Hemos venido solamente, por eso te decía que yo sé por qué he venido y para qué estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí? Porque he hecho algo mal en el espacio inicial. He hecho algo que no tenía que haber hecho. He salido de la benevolencia y he creado potenciales malevolentes que debo de suprimir. ¿Para qué estoy aquí? Pues para encarnar en esta tierra y posibilitar a mi doble que vaya al futuro a arreglar esos potenciales peligrosos que he generado. Esas son las dos preguntas más importantes. Un potencial malévolo o un potencial benévolo podemos entenderlo en clave de pensamiento. Sí, información. Por ejemplo, yo te veo y pienso bien de ti, ¿no? Eres una buena persona, eres infinidad de cosas que puedan ser benevolentes, eso genera un potencial positivo. Pero si yo te estoy viendo y te estoy internamente criticando cómo vas vestido, cómo va tu peinado, la mala sensación que a lo mejor me puede producir, eso genera potencial. Es decir, los potenciales se crean en base a pensamientos, ¿correcto? Correcto. Es decir, son informaciones generadas por los pensamientos que después, al recibirlos y retroalimentarlos, los seres del futuro lo viven allí, esa experiencia que tú les estás mandando, esa información, viven una experiencia y te la retroalimentan otra vez a ti, te vuelve ese pensamiento que has generado tú. O sea, es una especie de retroalimentación. Pero sí, lo que dices, si yo pienso mal de ti, genero potenciales malevolentes; yo pienso bien de ti, genero potenciales benevolentes, ¿vale? O sea, informaciones benevolentes. Eso es así. Por eso dice Jean-Pierre, pues la regla de oro, ¿no?, que hemos oído siempre de Javier. Piensa, esto es lo del pensamiento. Piensa en hacer a los demás lo que los demás te gustaría que pensaran en hacerte a ti. Y si haces eso, estás en estas circunstancias, haz lo que quieras. Eso es un poco lo que dice Jean-Pierre, ¿no? Pensar siempre en hacer bien a los demás. Y de esa manera se generan siempre potenciales benevolentes. Y él dice, pues eso, que la mejor manera de pensar bien de los demás es no dejarse atrapar por los pensamientos que nos llegan ahora del futuro, porque como no tenemos a nadie en el futuro, recordemos que no tenemos a nadie en el futuro en estos momentos, en el futuro del espacio de tinieblas, el 90% de las informaciones que nos llegan durante el día son malevolentes, ¿vale? Y nos están sugiriendo informaciones que les interesan a esos seres del futuro para vivir como ellos quieren. Si nosotros les mandamos a ellos energía según los pensamientos que nos están lanzando, ellos viven como ellos quieren y se frotan las manos. Pero ¿qué pasa si no hacemos eso? Es decir, pues no te voy a mandar esa energía, no te voy a mandar ese pensamiento que me estás sugiriendo. Pues ya les estás cambiando su futuro, porque tienen que vivir lo que tú les estás mandando. Ellos dependen de lo que tú les envías.
De ahí nuestra responsabilidad. Si yo los envío, por ejemplo, pensamientos de benevolencia, no les va a quedar más remedio a esos seres del futuro que vivir en la benevolencia. Igual no les interesa. ¿Sabes lo que quiero decirte? Porque te envían otros pensamientos. Ahí Es está. lo que yo le oí decir en una ocasión a Jean-Pierre. Él decía, imaginémonos el hipotético caso que nadie durante 24 horas en la humanidad, nadie, pero bajo ninguna forma, piensa en matar a alguien. Ni porque ve una película que le hace pensar en el asesinato, ni porque escribe un libro en el que la trama coincide asesinato. Si nadie, que es un caso hipotético, si nadie pensase, ese sería el futuro que se crea, es decir, un futuro en el que nadie es asesinado. Es de esto que estamos hablando, es decir... Es de esto, sí. Entonces es, digamos, lo opuesto, pensar en hacer el bien a los demás, es decir, nos imaginamos un futuro en el que todos los seres humanos deciden vivir en fraternidad, ayudándose, colaborando. Ese es el futuro que se crea. Entonces la lucha es el choque de estas dos realidades, los que piensan de una manera y los que piensan de otro, los que son capaces de sostener una idea durante el mayor tiempo posible, porque el pensamiento cambia. Mi estado de ánimo ahora es bueno, pero dentro de 20 minutos cambia, y lo que ahora pensaba de bien, luego pienso de mal. Se me lleva el coche la grúa y digo, ojalá el alcalde... y ya he creado ese futuro, es decir, ser conscientes de cada momento. Pero Jean-Pierre decía, y explícalo tú, porque antes lo has dado a entender, sí, que la clave estaba en la noche, es decir, sí, en el adormecimiento, en qué se produce como efecto de trasvases de información entre el pasado, presente y futuro durante la noche. ¿Lo puedes explicar, por favor? Sí, por supuesto que sí, porque es lo nuclear de la ley, es lo nuclear de la ley del desdoblamiento. La parte práctica que tú decías, ¿no? Es como ver la televisión, sería dormirse bien, y aprender el desdoblamiento del tiempo es ver cómo funciona esa televisión. Pues venga, háblanos de la película. Voy a hablar de lo esencial, porque la teoría es simple aunque no simplista. Tiene dos partes, día y noche. Vale, vamos a centrarnos en la noche, que es donde se juega la partida, ¿vale? Donde se juega la partida, porque si no haces bien el adormecimiento, durante el día no te llegan buenas informaciones y estás totalmente, pues, recibiendo pensamientos malevolentes. Pero vamos a la noche. ¿Qué pasa en la noche? En la noche lo importante es el sueño, ir a dormir, que es un principio vital, no hay que hacer nada, es como respirar, dormir es un principio vital, ¿vale? Pero dentro del principio vital de la noche, del adormecimiento, hay una parte del sueño que se llama sueño paradójico, que dura unos 90 minutos más o menos o así. Puede haber varios sueños paradójicos durante la noche, donde estás en atonía postural, es decir, estás totalmente quieto, pero se da una actividad cerebral impresionante, más que cuando estamos ahora hablando. El cerebro está trabajando a una velocidad y está, vamos, a velocidades tremendas, trabajando y maquinando cosas. Entonces es ahí, en el sueño paradójico, donde se producen los intercambios de cuerpos energéticos que van a posibilitar lo siguiente. Si yo hago bien el adormecimiento, que también tendré que explicar cómo hacer, después lo explicaré, cómo hacer bien el adormecimiento, porque esto es lo fundamental. Si yo hago bien el adormecimiento, mi cuerpo energético durante el sueño paradójico siempre sale hacia el futuro, pero no se queda en el futuro, sino que va al pasado, donde está mi doble, está el cuerpo energético, el cuerpo físico de mi doble. Entonces, el cuerpo físico de mi doble se da cuenta de que mi cuerpo energético ha llegado allí. Entonces, se da cuenta de que he hecho bien el adormecimiento y entonces, ¿qué pasa? Pues que su cuerpo energético viene a mi cuerpo físico que está en ese momento en el sueño paradójico. ¿Qué hace ese cuerpo energético del doble? Lee la información que hay en el agua de mi cuerpo, donde está todo lo que he vivido durante las circunstancias de mi vida. Todo lo que vivo durante el día se graba en el agua de mi cuerpo con una especie de memoria, y entonces no hace falta. Algunos lo hacen antes de dormir, dice, pues me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, me ha pasado lo demás aquí, pero no es necesario porque se graba automáticamente. Y cuando viene el cuerpo energético del doble al cuerpo físico nuestro, lo primero que hace es ver cómo estamos viviendo, cuáles son nuestras circunstancias y problemas. ¿Qué hace entonces? Le servimos de trampolín para ir al futuro. Con su cuerpo energético va al futuro y busca un doble amigo allí que esté viviendo uno de nuestros potenciales que debe cambiar, y le pregunta a ver si acepta cambiarlo. Después te diremos si generalmente acepta, porque quieren volver al espacio del creador. Ya diremos qué pasa cuando no acepta cambiarlo. Entra en su cuerpo energético, en ese cuerpo físico del doble, y el cuerpo energético del doble amigo vuelve
a nuestro cuerpo físico durante el sueño paradójico y está ahí dándonos las informaciones que el doble le ha dado a ese amigo para que como una especie de programa nos está informando durante el sueño paradójico y después durante el día nuestro cuerpo energético vaya a buscar esas informaciones que le ha dado el doble. Bien, esa es la función fundamental del cuerpo energético, del intercambio de cuerpos energéticos. Hay un momento en que se acaba el sueño paradójico y entonces el cuerpo energético del amigo del doble vuelve a su tiempo, el cuerpo energético de nuestro doble vuelve a nuestro cuerpo físico en el sueño paradójico, pero no se queda ahí, sino que vuelve a su tiempo y nuestro cuerpo energético que estaba en el cuerpo físico del doble vuelve a su tiempo y nosotros nos despertamos, ¿vale? Eso se puede repetir igual 2 o 3 veces durante la noche, ¿vale? Se puede dar a varios sueños paradójicos. Entonces, eso sí se hace bien el adormecimiento. Eso es fundamental porque ¿qué pasa? Porque si hemos hecho bien el adormecimiento, hemos permitido a nuestro doble ir al futuro y entonces ya estamos 3 allí. O sea, en el pasado estaba el doble, en el presente estábamos nosotros y en el futuro estaba el doble y que ha hecho amigos allí. Luego tenemos amigos allí en el futuro. Amigos que han recibido las informaciones del doble que ahora, durante el día, si nosotros entramos, por ejemplo, la ley teniendo un pensamiento de benevolencia hacia una persona, nos van a dar las informaciones que el doble les ha dado a esos amigos. Es decir, generalmente durante el día estamos en malevolencia porque recibimos pensamientos malevolentes, pero si nos damos cuenta de que estamos recibiendo un pensamiento benevolente de crítica hacia alguien, decimos, cortamos y decimos, no, puede tener un pensamiento de benevolencia hacia esa persona y en ese momento las informaciones que el doble ha dado a los amigos del doble nos las envía a nosotros. Y recibimos, en ese instante ya no recibimos informaciones malevolentes, sino informaciones de nuestro doble, las informaciones que quiere recibir. El único problema es que al instante siguiente volvemos a recibir otras informaciones de los enemigos del futuro, ¿vale? O sea que no podemos estar en un estado permanente de benevolencia durante el día. Por eso lo más importante es la noche. Pero cuanto más veces vaya el doble al futuro, las informaciones que vamos a recibir serán más nuestras en el futuro, porque habrá más amigos del doble en el futuro y recibiremos más informaciones de acuerdo a las informaciones que quiera el doble, ¿vale? O sea, esto en síntesis. O sea, el buen adormecimiento. Sí, pero en esencia, si he entendido bien, es el buen adormecimiento permite que nuestro doble del pasado venga a nuestra realidad y nosotros con ese buen adormecimiento y con ese contacto le permitimos a él irse al futuro y entonces encontrar amigos, vamos a llamarle así, sí, que van a arreglar ese futuro potencial que está latente en el futuro. Entonces luego viene a nosotros, nos da las mejores informaciones para sintonizarnos con nuestro mejor futuro y luego él vuelve. Es decir, es el círculo que día a día, repetido con constancia, hace que el futuro acabe siendo el mejor posible, porque tal como está ahora, el futuro potencial que tenemos la mayoría de nosotros no es bueno. Y además hemos venido aquí porque teníamos una responsabilidad sobre un futuro creado y tenemos que arreglarlo. Si no, no estaríamos aquí. ¿Correcto? ¿Entendido bien? Totalmente correcto. Lo has resumido perfectamente. Entonces, ¿cuál es la clave? Porque has dicho una frase que es importante. Sí. Entendemos bien qué pasa con un buen adormecimiento. Entonces, en palabras tuyas, ¿qué es un buen adormecimiento? Pues bien, esta es la clave de la cuestión, porque aquí se juega nuestro futuro. Se juega nuestro futuro de poder regresar al espacio del Creador. Tenemos que intentar hacer todas las noches un buen adormecimiento para permitir a nuestro cuerpo energético, nuestro hombre, ir al futuro y arreglar los potenciales. Cuanto antes los arregle, antes saldremos de aquí y volveremos a nuestra realidad. Pero para eso tiene que ir al futuro. Entonces, ¿cómo hacer un buen adormecimiento? ¿Cómo hacerlo? Que la gente se preguntará, ¿cómo hago yo un buen adormecimiento? Pues primero hay que decir que Garnier dice que no es ninguna técnica. No hay ninguna técnica, es que no es un principio vital. Como el sueño es un principio vital, dormir no hace falta ninguna técnica. Vas y te duermes y ya está. Pero hay que introducir un parámetro. Lo único que hay que hacer cuando llegues a la cama, digamos, a la cama, olvidarte de todo lo que has hecho durante el día. Si quieres, antes de poner la cabeza durante la almohada, tumbado en la almohada, si quieres recordar algo del día, puedes recordar, pero ya digo, no es necesario porque ha quedado ya grabado en el agua de tu cuerpo. Cuando viene el doble lo va a ver. Pero si hay algo que te preocupa
no, sí, que te preocupa mucho, le puedes decir al doble, me preocupa esta cuestión, arréglala tú como quieras, ¿vale? Una vez que has puesto la cabeza en la almohada y ya te vas a dormir, olvídate del día, ni de lo que te ha dicho tu jefe o tu mujer o los problemas que tienes, nada. Ahí, solo tener la intención, dices, voy a tener la intención de hacer un buen adormecimiento y ya está, sin miedo, no tengo ningún miedo, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna voluntad, y lo único que quiero es ir a mi doble, ¿vale? Esa es la idea principal. Y ahora, lo importante y lo más importante de todo es tener un pensamiento de benevolencia hacia una persona. Te duermes, tienes que dormirte teniendo un pensamiento de benevolencia hacia una persona, que puede ser una persona que te sugieran los amigos del doble en la mente, puede ser una persona que te ha pedido ayuda durante el día y dice, joder, esta persona me ha pedido ayuda, voy a tener un pensamiento de benevolencia hacia esta persona que me ha pedido ayuda. Y si no te viene nada, ni te ha sugerido nada, siempre está la madre. Con la madre y el hijo siempre hay una relación que no se rompe nunca, aunque esté fallecida la madre o esté fallecido el hijo. Siempre hay comunicación de dobles entre ellos, ¿no? Pues tienes un pensamiento siempre de comodín, un pensamiento de benevolencia hacia tu madre. Como ahora has sido una excelentísima persona, tendrás miles de cosas buenas, y pues con un pensamiento hacia la madre es suficiente. Y te duermes ahí, y tú ya no haces nada, porque ahí ya se acaba el pensamiento, la conciencia deja de estar consciente. Y como la conciencia ya no está consciente, ya no te pueden atacar con pensamientos. Ahora es la labor del doble, que va a hacer todo lo que hemos dicho antes, ¿vale? Pero esto es para que la gente sepa de una manera muy sencilla, después que cada uno lo aplique según su forma de ser al adormecimiento suyo. Pero esencialmente es dormirte teniendo un pensamiento de benevolencia hacia una persona. Así de sencillo y así de fácil. Si eso lo haces bien el adormecimiento. Haces bien el adormecimiento y se da todo ese ciclo que hemos dicho que no vamos a repetir para no cansar al personal. O sea, todo ese proceso del que hemos hablado antes se produce de manera natural y espontánea sin que nosotros intervengamos en él, porque es una cosa que va a pasar siempre y cuando nosotros al momento de dormirnos nos dormamos lo mejor posible, con un pensamiento de bien hacia alguien en concreto que me viene a la mente. Tengo el mejor pensamiento hacia esa persona, aunque a lo mejor me cueste tenerlo. Sí. A lo mejor me he enfadado con mi jefe y el pensamiento que me viene es mi jefe. Pues trato de tener el mejor pensamiento por él. Si no, busco a alguien, y si no, pienso bien hacia mi madre, porque a fin de cuentas estoy vivo gracias a ella. Mamá, gracias, te vas a dormir, y eso ya garantiza que todo ese proceso que estábamos hablando se va, porque de hecho las cosas se producen aunque nosotros no pensemos en ellas. Claro, porque ya no piensas. No piensas. Ya has desconectado, estás en el sueño paradójico, has desconectado, tu conciencia ya no está allí, solo funcionan los cuerpos energéticos, ¿sabes? Los cuerpos físicos están dormidos. Entonces, simplemente eso. Ahora, a veces no es tan fácil creer que lo hemos hecho bien y después igual no lo hemos hecho bien, porque se ha metido igual en el último momento una idea o una cosa. Pero en esencia es eso, dormirte teniendo un pensamiento de benevolencia hacia una persona que te han sido sugerida, y no tener miedo, duda ni voluntad propia, y quedarte dormido ahí y dejarle al doble que haga su labor, porque para eso hemos encarnado, para que el doble haga su labor, que es ir al futuro. Es el que él quiere ir al futuro, pero para eso necesita nuestra cooperación. Él no va a venir si nosotros no vamos a buscar, ¿vale? Porque si nosotros vamos a buscarle quiere decir que estamos en benevolencia. Estamos en benevolencia. Y si viene él, no sabe si estamos en benevolencia. Tiene que ser siempre y que nosotros, con un pensamiento de benevolencia, nos situemos en esa situación de benevolencia para que nuestro cuerpo energético pueda saltar del futuro, ir al pasado, y el doble se da cuenta. Y al doble no se le engaña a nadie, porque si el doble viene, imaginaros, a nuestro cuerpo energético y ve que queda el más mínimo rastro de voluntad propia, miedo o duda, se va. Eso lo ha dicho Garnier también. Pero bueno, no hay que meter miedo a la gente. Generalmente, al hacer un pensamiento de benevolencia, lo hemos hecho sobre todo con la mejor intención, porque a veces pasa esto, que vas a ir a dormirte y vas a hacer el pensamiento de benevolencia y no has podido hacerlo por estar dormido. ¿Qué ha pasado entonces? Nada. Has tenido la intención de hacer el pensamiento de benevolencia y con eso ya vale. El doble ya ha visto que querías estar en el benevolencia. Tenías esta intención. Claro. Jean-Pierre siempre pone estas tres claves, o sea, sin expectativa, sin miedo que sería, miedo podría ser la duda, y sin
y con confianza, es decir, sabiendo que eso va a funcionar, aceptando que eso va a funcionar con total confianza. Entonces, eso es lo que animaría yo a las personas que escuchen esta grabación, a que sí, toda la teoría y toda la matemática y física es importante conocerla, pero aunque la conozcas, si no aplicas esto, no sirve para nada. Si no haces un bien adormecimiento y el doble no va al futuro, arregla el potencial, tú te quedas aquí más clavado que clavado. O sea, te conocerás toda la teoría, sabrás todas las fórmulas matemáticas, sabrás todo, pero no estás haciendo la labor por la cual has encarnado. Y esto es difícil de saber porque hemos perdido la memoria, que esa es otra de las cosas. Cuando estábamos con el doble, cuando salimos del espacio del creador y fuimos con nuestro cuerpo y nuestro espíritu al doble, ahí sabíamos todo. Y creamos un plan para venir, y quiénes iban a encarnar los primeros, y los segundos, y los últimos, y tal. Pero ¿qué pasa? Que cuando encarnamos en un mamífero, en este mamífero que somos nosotros en estos momentos, en nuestro cuerpo físico, hemos perdido la memoria. No nos acordamos ni del espacio inicial, ni que había iniciado el movimiento, ni de nuestro doble, no conocemos nada, y tenemos que despertar a esa realidad. Ese es el problema. Ese es el problema. Sin embargo, nuestro doble sí que guarda esa memoria, sí que la tiene, ¿no? Es decir, es un poco como lo que tú decías, que al acercarse a un horizonte de observación, el creador se desdobla para guardar la memoria original. Es decir, hay una parte de nosotros que en otro espacio-tiempo, en otra realidad, sí que guarda la memoria, aunque nosotros la hayamos perdido. Esto quizás se explica de la manera como yo lo entendí, confírmamelo o no, sí. Cuando las personas han tenido la muerte en vida, pero luego han regresado, se han encontrado con alguien que es como si fuese una especie de maestro que les dice, no, te necesito abajo, porque él sabe por qué y para qué, y sabe si nuestra misión está o no acabada aquí. ¿Es correcto? Totalmente correcto. El doble, primero hay que partir de una cosa importante para los oyentes. El doble no es un tercero. Soy yo mismo desdoblado en otro tiempo. Soy yo mismo desdoblado en otro tiempo, porque yo era una criatura inmortal en el espacio inicial y yo me desdoblé en el doble. El doble soy yo desdoblado, soy yo mismo, ¿vale? Y después ese doble guarda todo, sabe todo lo que ha pasado, guarda la memoria, sabe cómo hacer la encarnación, sabe todo. Pasa que nosotros al meternos en la experiencia hemos perdido esa memoria, pero él la conserva. Y cuando, como dice Marcos, si por una circunstancia falleces y vuelves al doble porque has tenido un pensamiento de benevolencia, el doble te dice, tienes que volver, porque todavía no hemos acabado de limpiar los potenciales que hay en el futuro. Y a los 3 días te manda de vuelta a esta realidad. Lo que pasa es que muchas veces dice Garnier, que como aquí no tenemos costumbre de velar a los muertos 3 días, generalmente o están incinerados o están en sus ataúdes ya, y hay un grave problema que ocurre, que los cuerpos energéticos ya no pueden entrar en los cuerpos físicos porque ya no existen. Y ese es otro tema que ya hablaremos en otro momento. Sí. Pero es lo que decías. Ahora has mencionado una cosa que es importante, en lo que yo también escuché a Jean-Pierre cuando decía justamente el 3, es decir, como si al tercer día fuese la síntesis de la realidad de las cosas. Es decir, la muerte se puede confirmar realmente a partir del tercer día, porque hasta el tercer día hay la posibilidad de revenir, que era cuando en las antiguas costumbres se velaban los fallecidos hasta el tercer día, porque podía haber la posibilidad de que volviese. Es decir, la síntesis se realiza al tercer día, ¿es correcto? Sí, porque una apertura temporal en el pasado son 3 días en el presente. Entonces, cualquier persona que vaya al pasado no puede volver hasta los 3 días. Son 3 días de una apertura allí, son 3 días. Entonces, es lo que hay en las aperturas temporales. O sea, que cualquier persona que fallezca o tenga una experiencia cercana a la muerte o lo que sea, no podría regresar si ha ido al pasado hasta los 3 días. Y el problema que tenemos es eso, que los cadáveres igual no están ya disponibles. Ya no hay cuerpo físico. Entonces, esto lo que estás explicando de que, si he entendido bien, un día en el pasado son 3 días en el presente, significa que presente, pasado y futuro van a distintas velocidades, ¿correcto? Sí, o sea, el tiempo no es que un día sean 3 días en el presente, ni un día en el presente sea 40 días en el futuro. Una apertura temporal, he dicho, una apertura temporal son 3 días en el presente. ¿Pero qué es una apertura temporal? Una apertura temporal sería un segundo dividido entre 24.
que es nada. Imagínate 1 entre 24 lo que sale. Pues eso, aquí son 3 días. O sea, para que veamos lo que es en el tiempo de nuestro doble, nuestra realidad. Por ejemplo, aquí, según estos cálculos, pues unos 80 días allí serían 6 minutos, por ejemplo, ¿vale? O sea, y más, yendo hacia más atrás, hacia el espacio del creador, pues nuestro cuerpo físico inmortal que ha quedado en stand-by allí hasta que volvamos, igual si regresamos habrá pasado 2 milisegundos. ¿Entiendes lo que quiero decirte? O sea, cuanto más nos alejamos, más el tiempo va extendiéndose, cuanto más nos atrasamos, el tiempo más se va cortando. O sea que hacia atrás, lo que vive nuestro doble van a ser de nuestra vida unos pocos minutos de su tiempo, ¿sabes? Y para nosotros igual son 80 días. No digamos ya para el futuro, que pueden ser miles y miles de años, ¿vale? Hacia adelante. Porque una apertura temporal de nuestro presente son 40 días en el futuro. Y una apertura temporal hemos dicho que son 1 dividido entre 24, que es nada. O sea, estás especificando, y es que esto me está haciendo trabajo, estás hablando de aperturas, es decir, claro. O sea, una apertura sería, si entiendo bien, un flujo la posibilidad que se crea de un flujo de información. Eso es. Entre 3 tiempos diferentes que tienen velocidades diferentes. Es decir, estamos hablando el tiempo que dura una abertura por donde puede pasar la información en los 2 sentidos. Eso es. Las aperturas temporales es por donde pasan las informaciones entre los diferentes tiempos, ¿vale? Esa es. Entonces, digamos, no hay aperturas temporales todo el tiempo, sino en momentos específicos. Bueno, las aperturas tienen que coincidir para que pase la información. Imagínate que son como 3 esferas, ¿no? La de una que va más rápida que otra y que tienen ranuritas cada una. Agujeritos que en el momento que se sincronizan pasa. Si no hay, no pasa. Sí. Interesante, muy interesante. Sí. Por eso es importante también la equivalencia de los tiempos, saber que hacia atrás los tiempos son muy cortos. Imagínate, para el creador igual, todo el ciclo de desdoblamiento de 25.920 años en nuestro tiempo, allí es, yo que sé, una 10 milésima de segundo y se ha acabado. Pero para nosotros son 25.920 años. Y para el futuro, no digamos, igual son 1.000.000 de años. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Ahí está. Cuanto más nos alejemos en los espacios desdoblados hacia adelante, el tiempo se va alargando y las equivalencias temporales cada vez son mayores. Por ejemplo, si nosotros creamos un pensamiento ahora, nos llega un pensamiento, por ejemplo, de odiar a nuestra suegra, por ejemplo, ¿no? Pues en el futuro ya eso ya, para empezar, ya son de 40 días para adelante, solo el primer milisegundo, ¿vale? Y hay seres allí que están viviendo ese odio hacia tu suegra, ¿sabes? Entonces, si no cortas radicalmente ese pensamiento con otro contrario, todo eso se va a revivir en el futuro, pues matar a tu suegra, por ejemplo. Tú no quieres matarla, pero ya has generado esa información y alguien allí está viviendo esa realidad, ¿vale? Una realidad que puede durar 100 años, 1000 años, lo que sea. Y se dan todas las posibilidades, ¿sabes? Todas las posibilidades. Cómo la mataré, cómo no la mataré, cómo lo haré, de qué formas, de esta forma, de esta... O sea, todo. Claro, yo he creado esa realidad pensando en matar y esa realidad, por el hecho de que yo la he pensado, existe potencial que la puedo vivir yo o alguien la va a vivir en mi lugar solo porque yo la he alimentado. Y esa es la responsabilidad sobre el futuro del que hablábamos al principio. Eso Hemos creado algo para que esta realidad sea así. Y eso es lo que tenemos que arreglar. De la manera como se arregla, eso es el doble sí que lo sabe. Él sabe cómo se tiene que arreglar. Una pregunta. Sí. Entonces yo pienso algo ahora. Si he entendido bien por esas equivalencias de lo que estábamos hablando, digamos que tengo hasta 3 días para tomar conciencia de eso que he hecho y poderlo arreglar. Es decir, una vez que han pasado 3 días, ya está creado y, digamos, no puedo borrarlo inmediatamente. Es decir, que si tú, por ejemplo, has creado un mal potencial, ¿vale? Y no te has dado cuenta pues al segundo, a los 2 segundos. Porque si te das cuenta al momento puedes tener un pensamiento de benevolencia y se cambia el potencial. Pero imagínate que no ha sido así, te das cuenta a las 2 horas. Entonces tiene que intervenir el doble a la noche, ir a borrarlo y tiene 3 días para hacerlo. Si tú haces, por ejemplo, imagínate que en la primera noche no haces bien el adormecimiento
El doble no puede ir, no puede borrarlo. Ni la segunda noche tampoco haces bien el adormecimiento. Pero la tercera noche sí. Entonces ahí va el doble y lo dobla. Pero si pasa de las 3 noches, ya no, porque cambia de zodiaco. Tiene que estar en el mismo zodiaco en que se ha creado el potencial, ¿vale? Entonces tendría que dar toda la vuelta otra vez del zodiaco para volver a eso, y ya es muy complicado. O sea, para borrar o eliminar o modificar un potencial tiene que ser que el doble lo pueda modificar en los 3 días siguientes a haberlo creado, ¿vale? En nuestro tiempo. A no ser que nosotros, en el momento que tengamos, ahí está. En ese momento, ¿tú te acuerdas que había un personaje infantil de nuestra época que cuando se daba cuenta de algo decía, borro lo que he dicho, borro lo que he dicho? Sería como, uy, borro lo que he pensado. Es decir, si yo he pensado, ojalá a este le cayese, como decía mi madre, le diesen una mala puñalada, no, oye, perdona, que no se la den, que aprenda, ¿no? Cambia el pensamiento. Pues es eso mismo. Por ejemplo, imagínate que has creado un potencial de, bueno, vamos a comer un helado de fresa, ¿vale? Y en el futuro todo el mundo va a ir a una heladería a comprar helado de fresa. Dice, no, que me he equivocado. Va a ser de chocolate. Entonces obligas al futuro a tirar el de fresa y a comer el de chocolate. Pero solamente si te das cuenta a los pocos segundos, ¿sabes? Si ya pasa de un tiempo, ya tiene que ir el doble a arreglarlo, ¿vale? Y una pregunta. Sí. Bueno, de hecho es una entrevista, es una pregunta. Esto crea una especie de paradoja. Me explico. Yo creo un futuro, yo lo creo, el que me afecta a mí. Pero tú también estás creando un futuro, el que te afecta a ti. Pero es que ese futuro que te afecta a ti, también me afecta a mí y viceversa. Pero es que en el planeta, actualmente que somos 7.000, 8.000 millones de personas, que estamos todos creando potenciales futuros. ¿Cómo tú lo ves desde lo que tú conoces, esa paradoja del futuro personal de cada uno y el futuro colectivo de cada uno? Sí, bueno. El asunto es que la mayoría de las personas no han despertado a la ley, ¿vale? Entonces, todo lo que reciben en su cerebro se cree que es suyo y lo retroalimentan y lo lanzan al futuro, ¿vale? Sin ningún filtro. Lo que me venga, ¡zas!, lo mando al futuro y ahí se crea, ¿sabes? Pensamientos de odio, de crítica, de malevolencia, de todo lo que... Sin embargo, las personas que han descubierto la ley y la ponen por práctica están generando en el futuro potenciales benevolentes. Que también inciden en el bienestar del planeta y de las personas, porque esos pensamientos benevolentes los pueden recibir también las personas, no solamente los benevolentes. Son menos, pero suficientes para que la Tierra no se destruya, no se vaya al garete, ¿no? Entonces, por eso quiere Garnier hacer lo que él llama bola de nieve, en el sentido de que cada vez conozca más gente la teoría y la ponga en práctica para que afecte a todo el planeta y a todas las personas. Y de hecho, también dijo al final que al final del ciclo, el avatar Jesús, cuando venga después de la 7ª explosión solar, necesitará que 144.000 personas hayan hecho su unión con el doble para llevar a todas las personas que lo hayan intentado arreglar pues los potenciales y no lo hayan conseguido al espacio inicial. O sea que con ese número de 144.000 personas, la mayoría de las personas que lo hayan intentado podrán regresar. Y otra cosa también importante es que, por ejemplo, si nosotros, que hemos despertado a la ley, ayudamos a otras personas a descubrirlas, porque nos lo han pedido, no por proselitismo, sino porque lo han pedido, y esas personas lo consiguen y nosotros no, al final del ciclo vendrán esas personas a buscarnos y nos llevarán al espacio del Creador. Y otra cosa que también importante para animar a la gente, que al final del ciclo, del desdoblamiento, después de la 7ª explosión solar, el cerrojo es como una puerta que hay entre el espacio del Creador y los demás espacios y que no permite entrar en el espacio inicial. Va a estar abierto para todas aquellas personas que quieran volver, porque van a recibir todas una intuición de quiénes eran, de lo que hicieron y de lo que están haciendo aquí, y todo el que quiera regresar va a haber un tiempo corto, no sé si unos 180 años o así en nuestro tiempo de realidad, el que quiera volver al espacio del Creador va a poder hacerlo. ¿Cuál va a ser el problema? Que la mayoría de las personas están acostumbradas a vivir en el futuro y a pensar como en el futuro, y aunque le ofrezcan una puerta maravillosa, ellos quieren ir a lo que conocen, a lo que han creado, a todas sus pasiones, a todos sus...
pensamientos, etcétera. Entonces, no es porque el creador no quiera, sino porque ellos mismos van a preferir irse por el otro camino. Es como una persona que camina siempre hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, y llega un momento que tiene que caminar hacia la izquierda. Pues como está muy habituado caminar hacia la izquierda, hacia la derecha, le va a resultar difícil dar un cambio radical. Se puede hacer, porque la puerta estará abierta, el que quiera puede entrar, pero no va a tener esas ganas o esa ilusión o ese conocimiento de ir. Pero bueno, algunos entrarán. Eso es para animar un poco a la gente de que existe la posibilidad de que todo el mundo que quiera pueda ir, pueda entrar, regresar. Esto yo recuerdo que fue una de las cosas que me impresionó de cuando escuché a Jean-Pierre, que él decía que cuando se produce la muerte de manera natural, no una muerte violenta, accidente de coche, sino cuando se vive una muerte, digamos, natural, aunque haya mucho dolor físico, hay un espacio de tiempo reducido en el que el dolor cesa, es decir, la persona puede tomar conciencia tranquilamente y puede tener esos 3 minutos para poder arreglar todos los potenciales de su vida, que con un simple pensamiento en ese momento es suficiente. Sí. Es decir, a pesar de que estemos dentro de dolores, de sufrimientos como es la vida, cuando ese momento de esa puerta, de ese cerrojo que se abre, todos sin excepción, tendremos la oportunidad de tomar conciencia, es decir, sí, he hecho esto, puedo cambiarlo, y solamente el hecho de quererlo cambiar, por pensar en querer cambiarlo, eso lo cambia, ¿correcto? Es así, ¿no? Es correcto, y de hecho, el que sea cristiano puede leer la Pasión de Jesús. Cuando está Jesús crucificado, tiene 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de ellos le dice: sálvanos a ti y a nosotros, ya que dices que eres el Hijo de Dios. Y el otro le dice: oye, no temes ni a Dios ni del mismo suplicio, nosotros estamos aquí porque lo hemos merecido, somos malhechores, pero nada ha hecho. Y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Y le dice Jesús: hoy mismo estarás conmigo en mi paraíso. O sea, que al final de la vida, en la situación más difícil y dificultosa, como era la de este ladrón, que era un malhechor, ha habido un deseo de volver, de regresar, y escogido por Jesús, le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, que no se cierra la puerta a nadie. Correcto. Es decir, un pensamiento... Un pensamiento... Por absurdo que parezca... Absurdo no, por difícil que parezca, un solo pensamiento puede cambiar la realidad si ese pensamiento está sentido en la esencia. Es decir, Dios mío, ¿qué he hecho? Me gustaría cambiarlo. Pues sí, eso lo cambia, sí. Lo cambia hasta el punto de que entras al espacio del creador y vuelves a tu realidad, que es lo importante. Vuelves a tu cuerpo físico inmortal, tu cuerpo energético vuelve a tu cuerpo físico inmortal. Este cuerpo mamífero pues desaparece, ¿vale? Porque es un instrumento que hemos escogido para tener sueño paradójico y que poder ir al futuro, nuestro doble. Pero no es nuestro cuerpo físico real. Eso que nos quede, nuestro cuerpo físico real no es el cuerpo de un animal. A ver si nos entendemos. Es un cuerpo físico inmortal, que no sabemos cómo es, porque no tenemos la memoria ahora. El doble lo sabe. Nuestro doble, que somos nosotros mismos los doblados, sabe cómo son los cuerpos físicos inmortales, ¿vale? Cómo son los dobles. Pero no tiene sexo, hemos dicho que son seres andrógenos, todos son iguales. O sea, no sabemos porque hemos perdido la memoria. Pero volveremos a nuestra realidad, al espacio del creador, al estado de benevolencia, al estado de inmortalidad, donde estábamos antes. O sea que con todo lo que estamos comentando hasta ahora, estás dando respuesta a lo que decías al principio. Conocer la teoría del desdoblamiento a nivel personal te ha permitido saber de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. Y sí, por qué y para qué estoy aquí. Efectivamente. A nivel personal, después de tus experiencias del conocimiento de la ciencia y esa experiencia espiritual trascendental, haber conocido la teoría del desdoblamiento a nivel puramente personal tuyo, de Miguel Ángel, ¿de qué ha servido? ¿Qué ha representado? ¿Qué representa? ¿Cómo la integras? ¿Cómo la vives en el día a día? Sí, bueno, ha supuesto para mí como una especie de despertar espiritual, no porque no habría conocido otras corrientes espirituales, que ya las conocía, de las religiones y otros mundos que he investigado, porque he investigado también la hechicería, la brujería, la magia, el satanismo, muchas cosas, porque yo siempre he sido un buscador y digo, ¿dónde estará la verdad? Y
pero no me han convencido. Entonces, lo que no me ha convencido, pues lo he ido soslayando, lo he ido dejando, ¿no? Y al conocer la teoría del desdoblamiento he dicho, esto tiene más parte de verdad que lo que he conocido anteriormente, ¿no? Quizá por mi parte científica y mi parte trascendente también, porque puedo conjugar las dos, a tener una parte de matemática, física que me gusta, que sea demostrable. Mi mente también le gusta tener una lógica, que se pueda agarrar a una lógica. Y después la metafísica también de la teoría me engancha. Y pues esto ha repercutido en mi vida a la hora de cambiarla de arriba abajo. Así de claro. Dejar todo lo demás y centrarme simplemente en lo que creo que ahora es para mí lo más parecido a la verdad, a lo que yo he buscado, ¿no? Pero para ello también dice Jean-Pierre Garnier Mallet en el primer libro de Cambia tu futuro por las aperturas temporales, una cita de René Descartes que dice que para abrazar totalmente la teoría hay que vaciarse de todo lo demás, de todos los otros conocimientos aprendidos, ¿sabes? Que si se hacen sincretismos no puedes abrazarla totalmente. Voy a leer la cita porque creo que la tengo aquí. Igual a algún espectador o oyente le puede interesar. Y es una cita muy corta, pero que es muy interesante. Es de René Descartes. Dice, para alcanzar la verdad es necesario, una vez en la vida, desprenderse de todas las ideas recibidas y reconstruir de nuevo y desde los cimientos todo nuestro sistema de conocimiento. Eso es lo que dice al principio antes de entrar en el libro, ¿sabes? O sea que exige como un vaciarte de ti mismo para llenarte otra vez de todo esto, ¿no? Y eso es difícil porque la gente tiene muchos sesgos personales y ha acumulado muchas cosas durante toda su vida y es normal, de todas sus experiencias, y vaciarse de todo no es fácil. Se intenta casi siempre salvar algo de aquí, salvar algo de allá, mezclarlo con esto, mezclarlo con lo otro y hacer mi propia estructura, ¿no? Sí, es lo normal, es lo normal. Pero Jean-Pierre exige más radicalidad, o sea, decir, no, si tú quieres la verdadera verdad, tienes que vaciarte de todo y tomar esto y aceptar esta realidad. Entonces, bueno, yo digo, no que lo haga la gente, que es lo que dice Garnier, ¿vale? Ya está. Oye, y volviendo a lo que es la propia teoría en sus aspectos técnicos, antes has mencionado que un ciclo de desdoblamiento de tiempos, es decir, mientras se van produciendo todas esas realidades de pasado, presente y futuro, todo ese ciclo dura 25.165 años, ¿correcto? 25.920. 25.000. Pero en nuestra realidad del tiempo presente. En nuestra realidad de tiempo presente. Claro. Para nosotros, para los que estamos aquí y ahora, claro, dura 25, lo medimos en 25.960 años, que visto desde la óptica del observador, del primer observador, del horizonte de observación, dura un milisegundo, un abrir y cerrar de ojos. Y para desde el futuro que están aquí. Entonces, eso coincide el final de un ciclo de tiempos con lo que anunciaban los mayas cuando ellos hablaban del final del ciclo de tiempos, porque tú decías al principio que la teoría de Jean-Pierre en realidad no es nueva, está demostrado con conocimientos actuales, pero que en realidad civilizaciones y culturas antiguas ya la conocían. Entonces los mayas tenían razón cuando decían el final de un ciclo de tiempos es porque estamos llegando al final de esos 25.920 años. Y has dicho que el signo que nos anuncia que eso es así son las explosiones solares, que se esperaban 2 más, me parece, como fecha máximo en el 2035. ¿Es así? ¿Es correcto? Bueno, ¿puedes ampliar todo esto? Sí, estamos ya al fin en lo que se llama el apocalipsis, que significa el desvelamiento de lo que estaba oculto, y son los últimos 1080 años del ciclo de desdoblamiento. Entonces, hay como 7 explosiones solares que marcan ese final del ciclo, ¿vale? Se han dado 5 hasta ahora. 1899, 1929, 1959, 1989 y una que se ha adelantado, porque no guarda una relación de 30 años entre explosiones solares y esta se ha adelantado 16 años, que es la de agosto de 2003. Quedan 2. Según este adelanto, se han adelantado 16, luego de 2003 más 30 sería 2033 para fecha tope de la sexta
y otros 30 más, 2063, para la fecha tope de la séptima. Pero dice Garnier que pueden adelantarse e incluso darse las dos juntas, porque sí, claro, es que el problema de la sexta explosión solar es que el futuro se va a unir con nuestro presente. Se está decelerando el movimiento, se está decelerando y el futuro se va a unir con nuestra realidad de presente. Y los seres del futuro se van a hacer presentes en nuestra realidad. En teoría, en el año 2033. Los dobles del futuro se van a hacer presentes en nuestra realidad. Ya no se van a poder ocultar bajo el biombo del tiempo, porque el tiempo se va a unificar, se va a igualar al nuestro. Es como el radio de la rueda de una bicicleta, donde hay una hormiguita en un radio. Y mientras está girando el radio no la ves, pero cuando se va parando de dar vueltas la rueda y el radio se va viendo, ves que había una hormiguita. Y aquí lo mismo, cuando el tiempo se va decelerando, vas a ver a los seres del futuro, porque han igualado nuestra velocidad de tiempo, ¿vale? Y entonces para nosotros eso va a ser no muy buena cosa, porque son malevolentes casi todos, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces para nuestro planeta, para nuestra situación no va a ser buena. Por eso dice Garnier que igual se dan las dos explosiones juntas, la sexta y la séptima, para evitarnos problemas a los habitantes de la Tierra, porque si no podría ser unos 30 años difíciles de sobrellevar, ¿sabes? O sea, es decir, los seres que viven en el futuro, que en cierta manera son creados por nuestra forma de pensar y de hacer, al el futuro acercarse a nuestro presente y reducir su velocidad, hace que nosotros estemos en condiciones de poder verlos y de poderlos percibir y que ellos se manifiesten. Esto dará la explicación a por qué de muchos fenómenos de apariciones de cosas raras que la ciencia o la paraciencia investiga y no encuentra, que en realidad, en base a la explicación de la teoría del desdoblamiento, encuentra una lógica. Sí, es que además, cuanto más se acerque el tiempo de la justaposición de los dos realidades, más vamos a tener presencias de estos seres del futuro. Ya hay ahora pues sitios donde se ven ovnis, se ven fenómenos de seres de otro tipo. Por ejemplo, comentaba Jean-Pierre Garnier que en los Pirineos hay un pueblecito pequeño que se llama Bugarach, donde hay una base de ovnis, hay una pirámide de energía donde entran y salen ovnis, y los militares lo saben, pero dice el doctor Garnier que han amenazado a los periodistas civiles para que no cuenten nada bajo pena de amenaza. Y hay otros sitios, supongo que también se dan esas manifestaciones de estos seres del futuro, ¿sabes? Y cuanto más se acerque el tiempo del 2033, todo eso se va a intensificar más, hasta que llegue un momento en que ya no se intensifique más, sino que ya se presenten cara a cara. O sea, quiero decirte, los veamos tal y como son. Esa es la... Y una pregunta, entonces, si se acabarán juntando los tres tiempos, sí. El primero en juntarse, digamos, es el futuro, es decir, es el primero que se acerca, luego llegará un momento que nosotros, presente y futuro, nos juntemos al pasado. Entonces, también puede ser que en ese momento se vean a los seres que están en el pasado. ¿Es posible? No solamente es posible, eso es lo que va a pasar. Es decir, lo que va a pasar. Cuando el futuro se junte con el presente va a seguir decelerando hasta igualar la velocidad del pasado y se va a igualar con el pasado. Y ahí vamos a ver a nuestros dobles y a todos los dobles, etcétera. Entonces va a venir lo que se llama pues la venida de Jesús con las criaturas inmortales del espacio del Creador, porque va a ser el final. Y va a haber una batalla, según Garnier, entre los seres del futuro y los seres del espacio del Creador, ¿no? Entonces, ahí está un poco... Pero siempre nos lanza esperanza porque el pasado tiene más energía, los dobles del pasado y las criaturas inmortales tienen mucha más energía y poder que las del futuro, que están más alejadas de la luz. Pero no olvidemos una cosa, y esto es importante, esos seres que nosotros llamamos malvados, que los ponemos tan mal, que nos están fastidiando, esos seres en el ciclo anterior estaban en nuestra situación, estaban aquí como nosotros, y como no lograron cumplir el objetivo, fueron lanzados al pasado. O sea que nos puede pasar a nosotros lo mismo, ahora que estamos criticándoles a ellos, que si no logramos el objetivo, en el siguiente ciclo, si lo hay, seamos lanzados nosotros al futuro y nosotros seamos los malvados que intentemos manipular a los que estén en el presente. Y ahí está. Eso puede pasar. Y augura y explica muchas cosas. Pero entonces, esos que siguen, que ahora están en el futuro, si
si los que ocupan su espacio los desplazan, ¿esos a dónde van? ¿Quiénes? Los del Los que futuro. ya están ahora en ese futuro y son Sí. seres con malas intenciones. ¿Se van más al futuro todavía? Más al futuro. O sea, Más si nosotros no lo logramos y vamos al futuro, ellos serían... Ten en cuenta que hay varios espacios de desdoblamiento. Está el espacio de tinieblas que tenemos ahora, pero está el espacio de los infiernos, sería el espacio de los infiernos, serían. Y hay otro el más alejado, que es oscuridad total, que se llama la noche de los tiempos, según los antiguos lo llamaban. O sea, cada vez son lanzados más lejos de la luz, más lejos del Creador, más lejos de la posibilidad de regresar al espacio inicial. O sea, pero de todas formas, en el libro de Cambia tu futuro por las aperturas temporales, Dr. Lanier habla de un doble, una criatura inmortal poderosa que se llama Uriel, que lo ha mandado al Creador a ir recogiendo como un coche escoba a todos los que se van perdiendo en las más lejanas aperturas temporales. Luego también existe al final como una especie de posibilidad para aquellos últimos de los últimos que están rezagados y que no tienen ninguna posibilidad. Existirá alguna posibilidad que si ellos aceptan puedan ser recogidos también, o sea que también puedan ser recogidos. Es muy difícil, porque cada vez que estás más lejos del espacio del Creador, de la luz, de todo esto, te haces más duro, no quieres saber nada, estás a lo tuyo, pero que el Creador va a hacer todo lo posible, pues incluso atraer a los más alejados de los espacios. O sea que sí, tiene su coherencia y expresa en conceptos basados en lo que sabemos de la ciencia, de la aplicación de este principio, de lo que se llama de la compasión y del verdadero amor. Es decir, todos tienen la oportunidad, que me imagino que cuando tú hablabas de esa puerta que se abriría en un momento preciso para que todos pudiesen tomar conciencia y volver, incluye absolutamente a todos, pero eso es una decisión personal de cada uno, aceptar esa oferta o no. Exactamente, el cerrojo, que es como se llama la puerta esa que cierra el espacio inicial del resto de los espacios, estaría abierta para todos, no se va a hacer discriminación. Pasa que es una oferta, como dices tú, es una oferta libre y hay que aceptarla o no aceptarla. Ya te digo, cuanto más condicionado estés por el futuro, con un estilo de vida, más difícil te va a ser cambiarte de la malevolencia a la benevolencia, y es complicado. ¿Es posible? Sí. Difícil también, las dos cosas. Pero no imposible, siempre hay no es imposible. De hecho, puestos a pensar, siempre es mejor pensar que va a ser posible, porque ya estamos ayudando a que eso sea. O sea, en mi mente yo ya ayudo a crear de que eso va a ser posible. Eso es. Oye, una pregunta, y quizás ya es la última, porque estaría hablando contigo horas y horas y horas, y es que tú conoces mucho mejor la ley que yo, y me gusta hablar contigo, aparte de la divulgación que quería hacer con esta entrevista. Aprovecho para hacerte una pregunta. Tú decías que ahora en nuestro momento, en nuestra realidad de ahora, nuestro doble está en el pasado. Sí. ¿Siempre ha sido así o hay momentos específicos durante determinados periodos del ciclo de desdoblamiento de 25.900 años en el que nuestro doble también va al futuro? ¿O siempre está en el pasado? No, se alterna. En cada ciclo está bien explicado con lo de los 6 días y las 6 noches, ¿vale? Cada día tiene como 2 periodos, día-noche, 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 día-noche. Y esto va un poco con lo de los zodiacos también. Aquí lo tengo un poco explicado y te lo voy a leer para que la gente, por encima nada más, porque no quiero liarles tampoco a las personas, pero en el primer día, el día sería Acuario y la noche Capricornio, ¿no? Pues en Acuario el doble estaría en el futuro. Pero después viene el avatar, 2070, cada 2070 años, y cambia en Capricornio a los dobles del futuro al pasado. Después en Sagitario los lleva de un sitio, el avatar coge y los lleva. Eso es. Y así durante un ciclo de un zodíaco están en el pasado y luego en su opuesto están en el futuro, y los va alternando durante 6 ciclos, que son los 12 signos del zodiaco. Excepto en el sexto día, que en el día diario, en Aries, estaban en el futuro, y entonces Jesús, en ese día de Aries, vino como avatar y cambió a los dobles del futuro al pasado. Y ahí se quedaron en la noche de Piscis. Ya no viene ningún avatar más y ahí se han quedado. Están ahora en el pasado. No va a venir ningún avatar más en la era de Acuario,
para cambiarlos al futuro otra vez. Se van a quedar en el pasado. Porque está acabado un ciclo. Sí, está acabado un ciclo y para que la encarnación pueda llegarse al final. Ya está al final. Y los últimos que tengan que encarnar tengan al doble en el pasado y puedan encarnar en este presente, ¿sabes? Entonces, pues eso, ¿no? Que hay muchas cosas que se pueden decir, pero yo creo que lo más sustancioso hemos dicho para que la gente se haga una idea general, un poquito así de la teoría. De hecho, yo te quiero agradecer porque yo que conozco un poco de la teoría, hablar contigo, sé a lo que te hace referencia, sé que hemos comentado muchísimas cosas, evidentemente se podía hablar más, siempre, y tú eres uno de los que lo dice, explicas lo que sabes, pero tú eres de los que dicen, no me escuchéis a mí, ir, después de haberme escuchado, si os interesa, ir a buscar información directamente de Jean-Pierre, sí, que es el único que realmente está autorizado para hablar de esto. Esto es una charla coloquial, claro, entre amigos que hablamos de estos temas, y si a alguien les genera la inquietud de querer saber o les resuena, pues puede buscar información. Evidentemente hay mucha más. Yo ya quizás para concluir, aparte de agradecerte tu disponibilidad, tu entrega, tu pasión, si tú quisieras añadir algo a lo que has dicho porque lo consideras importante, porque te gustaría hacer una precisión, porque piensas que era necesario volver a hacer hincapié o sencillamente para... Ahora lo que tú quieras, no tengo pregunta para ti. Di lo que sientas y quieras. Sí, bueno, la verdad es que animo a todos los espectadores y oyentes a que busquen la verdad, sea cual por el camino que sea. Esto es simplemente una invitación a conocer un camino determinado que puede responder a sus expectativas o no. Hay mucho que descubrir, hay mucho que buscar, hay mucho que indagar, hay mucho que aprender. A algunos les sirve, a otros no les sirve. Simplemente eso, yo soy simplemente un transmisor de unos conocimientos que imparte el doctor Jean-Pierre Garnier-Mallet, como ha dicho Marcos. Yo no soy la fuente es el doctor Jean-Pierre Garnier, a él me remito, ¿no? Entonces, de la teoría, os digo, es una teoría físico-matemática que está comprobada matemáticamente, aunque no aceptada por la ciencia ortodoxa, y que tiene una lógica que es comprensible, y de ahí se saca pues todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Hay muchas más cosas que hablar, muchas más cosas que decir, porque tiene muchas aristas, pero yo creo que lo fundamental lo hemos dicho, y lo más importante del doble es que no creáis que el doble es alguien diferente a vosotros. Sois vosotros mismos desdoblados, ¿vale? Eso es una cosa que es muy importante que tengáis en cuenta. Es decir, en el espacio inicial somos criaturas inmortales y nos desdoblamos en un ser que se llama el doble. O sea, nosotros nos desdoblamos. Luego él es mi desdoblamiento. Luego, cuando se dice no tengo que tener voluntad propia, se quiere decir que no tengo que tener voluntad que me sugiere el futuro ajeno. Pero sí que tengo que tener la voluntad mía propia de mi doble, que soy yo mismo, porque la voluntad de mi doble es mi verdadera voluntad. Si yo acepto la voluntad de mi doble, estoy aceptando mi propia voluntad, la mejor voluntad. O sea que por eso siempre somos o marionetas del futuro que nos quiere manipular o marionetas de nuestro doble. Mejor que seamos marionetas de nuestro doble, que es el que conoce la memoria, el que conoce las preguntas, el que tiene el que conoce todo y tiene la verdadera voluntad de llevar las cosas hasta el final, porque realmente somos nosotros mismos. Si aceptamos al doble, nos estamos aceptando a nosotros mismos. El doble soy yo desdoblado. Eso nos tiene que quedar, eso que quede claro ya al final. El doble somos nosotros mismos desdoblados en otro tiempo. No somos distintos, somos los mismos, mi desdoblamiento. Él es mi desdoblamiento. Y con eso les dejo para que piensen un poco en esta realidad. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu corazón al querer compartir esto y por tu intención de quererlo hacerlo lo mejor posible. Ha sido un auténtico placer y un regalo escucharte. Un placer para mí que me hayas invitado, porque siempre para mí es un gusto y un placer poder hablar de la teoría del desdoblamiento, que para mí significa mucho, y darla a conocer y que pueda llegar a los que tenga que llegar, a aquellas personas interesadas, y a las demás, pues simplemente como cultura general les puede también pues valer, ¿no? Y muchas gracias por todo. Pues hasta pronto y hasta siempre. Hasta siempre, hasta cuando quieras. Que no hay...